Francisco, por la presentación. Bueno, en primer lugar, como organizador del evento, le doy muchas gracias a la coordinación de extensión del Instituto de Filosofía por la difusión y el apoyo logístico. Este workshop se enmarca en el proyecto Ética de la Parentalidad, financiado por el 16º concurso de investigación y creación para académicos, organizado por la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana, en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doy muchas gracias también a la Pastoral UC, a la Dirección de Académicos y a la Coordinación de Investigación por todo el apoyo brindado a este proyecto desde su inicio hasta hoy. En esta segunda sesión del workshop expondrán Juan Ignacio Silva McIntyre con la ponencia Antinatalismo y la moralidad de la procreación, y Catalina Siles con la presentación Ausentismo paterno en Chile. Juan Ignacio Silva es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y actualmente está en el tercer año de su licenciatura en filosofía en la misma universidad. Ha sido ayudante de casi 20 cursos en ambas carreras y trabaja en el Centro de Desarrollo Docente en nuestra universidad. Hoy presenta los resultados de una de sus investigaciones en el marco del proyecto Bipastoral Ética de la Parentalidad, del cual es ayudante de investigación. Por su parte, Catalina Siles es licenciada en Historia por la Universidad de los Andes, magíster en Historia y Sociología por la Universidad Católica y candidata a doctora en Sociología por la Universidad Católica. Ha sido investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad IES entre el 2012 y el 2018. Es editora del libro Los Invisibles: ¿Por qué la pobreza y la exclusión social dejaron de ser prioridad? Y autora de los artículos El cuerpo en disputa, hacia una experiencia común de lo femenino, Desigualdad, élites y encuentro, algunos desafíos para la cohesión social en Chile, como así también del informe Los niños invisibles del Sename, 6 claves para el debate. Ha sido autora de diversas columnas en medios de comunicación y eso. A continuación los dejo entonces con Juan Ignacio Silva y su ponencia Antinatalismo y la moralidad de la procreación. Les recordamos que en el chat podrán hacer sus preguntas, y después de ambas ponencias tendremos una instancia de discusión y conversación. Los dejo entonces con Juan Ignacio Silva. Perfecto. ¿Ahí se escucha? Sí. En ese caso... Se escucha pero no se ve. Ya, ahora estoy compartiendo a ver si funciona. Sí, sí, ahí sí. Perfecto. ¿Están viendo el PowerPoint entonces? Sí. Ya. La pregunta que voy a tratar hoy es: ¿en qué casos es moralmente permisible la reproducción humana? Ante una pregunta de este tipo, generalmente respondemos desde el sentido común y desde las normas culturales con que nos criamos, dado que probablemente no la escuchamos antes. Es decir, respondemos desde dos fuentes de conocimiento que entraron en nosotros sin pasar por nuestro filtro de la razón, ya que nos acompañan probablemente desde nuestra niñez. Parte del aporte de la filosofía es que nos permite ver estos prejuicios y estudiarlos críticamente para ver hasta qué punto son racionalmente defendibles. Y es precisamente esto lo que busco con esta presentación: ver que lo que creemos en base a normas culturales o sentido común puede, y de hecho debe ser discutido racionalmente, sobre todo cuando se refiere a una pregunta tan importante como lo es la moralidad de la reproducción humana. Hoy vamos a ver la propuesta de David Benatar, un autor que se hace esta pregunta y da una respuesta que, en sus propias palabras, parece una verdadera herejía contra toda la historia de la humanidad, contra nuestras prácticas, nuestras intuiciones morales, y que de hecho es una posición que la verdad cae muy mal. Según él, la reproducción humana nunca es moralmente permisible. Esta es la posición que se denomina antinatalismo. Rápidamente surgen varias dificultades. Primero que nada, está yendo en contra de una práctica aceptada unánimemente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Además, está yendo en contra de un impulso biológico que es extremadamente fuerte y tiene bases evolutivas.
Por último, va contra la idea de que en realidad mucha gente procrea sin pensarlo tan detenidamente como debiera. De hecho, cerca del 20% de los embarazos terminan en abortos y cerca de un 15% de ellos terminan en nacimientos de niños no deseados. Supongamos entonces que adherimos un poco a esta idea del antinatalismo. Surgen también algunas dudas. Primero que nada, la pregunta por un mundo sin seres humanos. Parece que esta es la consecuencia clara de que todo siga del antinatalismo. Lo que nos dice Benatar es que el universo funcionó muchísimo tiempo sin seres humanos, y eso no nos da pena, y si nos da pena que en el futuro sea así, sería por un mero sentimentalismo sin una base racional. Además nos recuerda que en algún momento vamos a desaparecer como especie. La única pregunta es ¿cuándo? Por otro lado, dice que la humanidad no va a dejar de procrear voluntariamente, por excelentes que sean los argumentos que nos dé, pero opina que cada antinatalista está ahorrando muchísimo sufrimiento al mundo. La siguiente pregunta podría ser, entonces, ¿quizá debiéramos matar al resto y luego suicidarnos? Definitivamente no. Según Benatar, abstenerse de crear una vida nueva es muy distinto de terminar una vida humana. Terminar una vida humana es pasar a llevar los derechos del otro. Quizá debiéramos entonces impedir la procreación. Nuevamente, la respuesta de Benatar es que no. Tratar de impedir que la gente se reproduzca, en la práctica, implica pasar a llevar muchísimos derechos y generar grandes daños a las personas. Además de que difícilmente va a funcionar. En esta presentación voy a mostrar 3 argumentos en favor del antinatalismo. Primero que nada, la asimetría axiológica. La conclusión de este argumento es que nacer es siempre un daño. Segundo, el argumento de la calidad de vida. Según este argumento, nacer implica un daño grave para el que nace, o al menos un riesgo de daño grave. Y por último, el argumento de la misantropía, en que el ser humano genera daños graves al medio ambiente, a otros animales e incluso a otros seres humanos. Partimos entonces con la simetría axiológica y la pregunta de si es nacer un daño. En general, respondemos que puede serlo en caso de que lo malo en una vida sea mayor que lo bueno. Por ejemplo, nacer con algunas enfermedades particularmente dañinas, morir de hambre antes de los 5 años, un escenario de ese estilo nos parece que sería un daño para la persona que nació. ¿Cuál es la diferencia? Que según Benatar, siempre nacer es un daño y lo muestra mediante esta asimetría. Para explicarla voy a mostrar una tabla con 2 casos y además 3 ejemplos que pueden ser explicados fácilmente desde esta perspectiva. Lo crucial de esta tabla sería el lado derecho. En la izquierda tenemos el caso en que Juan nace, la presencia de un daño es un mal y la presencia de un beneficio es un bien. Sin embargo, si Juan no nace, la ausencia de un daño sería algo bueno y la ausencia de beneficio sería algo neutro. ¿Qué es lo que pasa? En el lado izquierdo de la tabla tendríamos una suma de hechos positivos y negativos y la suma en total podría ser positiva o negativa. Pero en el otro lado de la balanza, cuando Juan no nace, tenemos la suma de algo bueno con algo neutro. Esta suma sería necesariamente positiva. Para Benatar, esta comparación nos dice 2 cosas. Primero que nada, nacer siempre implica un daño. Y segundo, no nacer solo podría ser bueno. Benatar afirma que esta simetría es ampliamente aceptada hasta que nos damos cuenta que nos puede acercar a la posición del antinatalismo. Vamos a ver entonces 3 ejemplos que esta asimetría axiológica puede explicar de forma bastante natural. Primero que nada, consideramos que tenemos un deber de no crear niños con vidas miserables. Pero al mismo tiempo creemos que no tenemos el deber de traer al mundo niños felices. Por ejemplo, consideramos inmoral tener hijos en algunas condiciones, llámense en este caso de la muerte antes de 5 años por enfermedades, por hambre, pero por otro lado no nos consideramos moralmente obligados a tener hijos felices. ¿En qué sentido? Nadie ha reclamado nunca a alguien, por ejemplo, con, qué sé yo, buenos genes, muchos recursos y una moral impecable que debiera tener más hijos, pues es probable que sean felices. En este caso, la presencia de un mal es mala, pero la ausencia de un bien sería neutra. Un segundo ejemplo. Consideramos que es bastante raro señalar los beneficios del niño que va a nacer como una razón para procrear, pero el decir que yo no quiero tener, por ejemplo, un hijo porque creo que va a sufrir muchísimo, nos parece una buena razón para no tener hijos. En este caso, los beneficios ausentes son neutros,
y la presencia, y la ausencia de males es buena. Y por último, tenemos pena, por ejemplo, por niños infelices en otros lugares del mundo. Sin embargo, no tenemos pena por la falta de niños felices en lugares inhabitados. Nadie tiene pena porque no hayan niños felices en Saturno. En este caso, la ausencia de bienes no es mala, pero la presencia de males nuevamente es mala. Desde el punto de vista de Benatar, no basta con rechazar la simetría axiológica. Después de rechazarla, yo tendría que proponer otra forma de explicar al menos estos tres casos y además abrazar todas las consecuencias de esta nueva visión. Después de mostrar que la ausencia de males es buena y que la ausencia de bienes es neutra, concluimos que nacer es siempre un daño, pero podría ser uno menor. La idea de este segundo argumento de la calidad de vida es mostrar que la calidad de vida del que nace es baja y que por tanto nacer es siempre un daño grave. O al menos que hay un riesgo no justificable de que haya un daño grave. Algunas vidas pueden ser mejores que otras, pero en la práctica todas serían malas. Para mostrar esto voy a explicar una serie de puntos. Primero, ¿por qué somos malos jueces de la calidad de nuestras vidas? Segundo, ¿cuál es nuestra verdadera calidad de vida? Algunos posibles contraargumentos y el problema del riesgo. Primero que nada, Benatar nos afirma que somos malos jueces de la calidad de nuestra vida. ¿Por qué? Al menos por tres sesgos cognitivos distintos. Los sesgos cognitivos son ciertos errores del razonamiento que cometemos sistemáticamente, están presentes en todas las personas, aunque en diversos grados, y explican por qué mucha gente considera que su calidad de vida es buena, aunque, según Benatar, realmente no lo es. El primer sesgo es el del optimismo. A partir de este sesgo pasa que consideramos que somos mejores que la media en muchas cosas. Más de la mitad de la gente considera, por ejemplo, que es más feliz que la mayoría, que es más inteligente que la mayoría, que es mejor conductor que la mayoría, por ejemplo, y claramente todas estas proposiciones no pueden ser verdaderas. Además, recordamos mejor las experiencias positivas de nuestras vidas y esperamos más del futuro de lo que debiéramos. Un segundo sesgo es el de la adaptación. En este sesgo pasa que el estado subjetivo no va de la mano con el estado objetivo de la vida. Justo después de perder una pierna, por ejemplo, baja mi felicidad, pero después de un tiempo vuelve a un estado similar anterior, a pesar de que objetivamente aún sigo sin una pierna. Como dijo Dostoyevsky, el hombre puede acostumbrarse a todo. Y por último, el sesgo de la comparación. En general, percibimos la calidad de nuestra vida comparándonos con otros. Esto a primera vista puede no parecer un problema, pero implica que si hay algo malo en todas las vidas humanas, simplemente lo vamos a pasar por alto porque no es parte de la comparación. Después de este punto, Benatar dice ya somos malos jueces de la calidad de nuestras vidas. Pero sin estos sesgos, ¿son realmente malas? A favor de esta idea nos dice, primero que nada, los placeres son más cortos, más difíciles de obtener y menos potentes que los dolores. Por ejemplo, tengo que esforzarme para mantener mi salud, pero una herida aparece en cosa de segundos. Y además nadie aceptaría un trato de recibir, por ejemplo, una hora de tortura y después una hora de la felicidad máxima que pueda imaginar. Segundo está el tema de la frustración de nuestros deseos censurados. Desear sería finalmente notar una falta en nosotros que nos produce algún tipo de malestar y que intentamos solucionar. Mientras estamos deseando, estamos sufriendo porque no tenemos esto que queremos. Después, cuando conseguimos satisfacer este deseo, vienen deseos nuevos. Además, la satisfacción tiende a ser menor que lo que esperábamos. Por último, censuramos lo que llamamos deseos imposibles. En general, nadie desearía, por ejemplo, vivir más de 500 años porque sabe que no lo va a lograr. Y a pesar de todo esto, a pesar de esta censura, resulta que la mayoría de nuestros deseos no los logramos. Esto tiene mucha relación con algunas ideas del budismo, por ejemplo. Surge entonces la pregunta, ¿por qué no vemos todo esto? Nuevamente está en el tema de la comparación y del optimismo. Estimamos nuestro bienestar comparando con el resto y todos los problemas que mencioné son propios de toda la humanidad, por lo tanto no son parte de la comparación. Además, tendemos a fijarnos en lo relativamente bueno debido al optimismo. Como ya habrán notado, estoy metiendo mucho de lo bueno del hombre.
en parte bajo la idea de que somos optimistas y nos tendemos a fijar en eso. Como ya se habrán dado cuenta en la presentación, hoy no. Juan Nos vamos Ignacio, a centrar esencialmente en lo malo. Por otro lado, no llegan, siempre está su posibilidad. ¿Qué pasa? es que parece que te habías muteado o no sé si yo tuve algún internet, un problema con internet, ¿ya? Pero no se te escucha. ¿Desde qué parte? No, me parece que al final después continuaste, pero hay una parte que no se te había escuchado, pero creo que ya terminaste la idea, así que no hay problema. Ya, sigo entonces con esto. Ahí dice la diapositiva anterior, me dicen por el chat. ¿Completa? No, la última parte probablemente. Ah, ya. El último punto es, ¿por qué no vemos todos estos problemas que acabo de mencionar? La respuesta sería nuevamente la comparación y el optimismo, estos dos sesgos cognitivos. Primero que nada, como estimamos nuestro bienestar comparando con el resto, y todos estos problemas son propios de todos los seres humanos, entonces no son parte de la comparación. Y por otro lado, el optimismo implica que nos vamos a fijar en lo relativamente bueno de nuestras vidas en vez de lo malo que acabo de mencionar. Como ya habrán notado probablemente, estoy emitiendo mucho de lo bueno del hombre, precisamente bajo esta idea de que somos optimistas y todas estas cosas buenas como que ya las sabemos, entre comillas. Y como ya habrán visto durante toda la presentación, hoy nos vamos a centrar esencialmente en lo malo del hombre. Por último, si todos estos males no llegan, siempre va a estar su posibilidad. Hay males físicos y psicológicos de todo tipo como depresión, muerte de seres queridos, esclavitud, violación, y la condición necesaria que permite todos estos males en nuestras vidas es precisamente el nacimiento. Acá nuevamente una analogía que, como ya dije en el caso de Benatar, cae muy mal. Él nos dice que tener un hijo es como jugar a la ruleta rusa. Yo tendría una pistola por cada uno de los males en el mundo y estaría disparando hacia mi hijo, que nunca eligió jugar porque nunca eligió nacer. Nunca dio su consentimiento y ni lo puede dar, claramente. Por último está la pregunta de si es posible justificar un mal, aunque solo sea un mal en potencia, por un bien sin el consentimiento del beneficiado. En general, se considera que un mal sin consentimiento solo puede darse para evitar un mal mayor. Por ejemplo, yo podría amputarle la mano a una persona para salvarle la vida, pero no para ponerle una mano biónica que sea superior y sea un bien. Por lo tanto, yo no podría justificar la reproducción a partir de los bienes para el niño, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud de los daños que va a sufrir durante toda su vida y que nunca pudo dar su consentimiento a nacer. En este momento, Benatar nos menciona las llamadas teodiceas. Lo pongo entre comillas porque las entendemos aquí como formas de conciliar la miseria de la vida humana con el optimismo que parece que todos tenemos respecto a esta misma vida. Primero que nada está esta idea de que lo malo es necesario para apreciar lo bueno o para apreciarlo de mejor forma. Sin embargo, Benatar destaca que hay mucho dolor que parece no tener ningún propósito. Por ejemplo, los dolores del parto quizá o de enfermedades sin cura. Además, hay placeres que no requieren de dolores, como sería el caso de una buena comida o del arte en general. Y por otro lado, no es claro que necesitemos todo el mal y el dolor que existe para apreciar lo bueno del mundo. E incluso si así fuera, Benatar nos dice que la vida sería mucho mejor si es que el mal no fuera necesario para apreciar lo bueno. Una segunda teodicea es la idea de no usar el estándar del universo para medir la felicidad, sino el estándar de los seres humanos, mantenernos dentro de la comparación. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que la naturaleza humana es necesaria para determinar el bien de los seres humanos, pero podríamos tener una mejor naturaleza, por ejemplo, sentir menos dolor, tener más capacidad de conocimiento, cosas de ese estilo, y es posible que eso termine en un tipo de ser que no sea humano. Este es, por ejemplo, el proyecto transhumanista. Pero para Benatar, preferir una vida humana a una vida mejor sería un mero sentimentalismo hacia la humanidad. Después de toda esta idea, a uno puede venirle la pregunta, bueno, si la vida es tan mala como la pinta Benatar, ¿por qué la gente no se suicida o no se suicida más, digamos? Hay varias ideas acá. Primero que nada, el impulso a sobrevivir desde el punto de vista biológico es muy fuerte. La verdad es que aguanta una pésima calidad de vida
además el suicidio genera daño al resto de las personas. Benatar nos dice, bueno, comparemos esto con el daño de no nacer. Resulta que, según Benatar, el daño de no nacer es nulo. Así de fácil. Por otro lado, en general, las razones necesarias para mantener una vida no tienen por qué ser las mismas necesarias para empezar una vida. Ya vimos entonces que somos malos jueces de la calidad de nuestras vidas, que éstas están llenas de daños o al menos de grandes peligros, y que las formas de justificar este mal no parecen ser defendibles, por lo menos según Benatar. Ahora la humanidad puede ser vista como causante de muchos daños para el resto, dentro de este argumento. Si antes nos preocupaba la mala vida de las personas, ahora nos preocupa lo mala que hacen las vidas del resto. Si no nos gustó escuchar lo malo de nuestras vidas en el argumento de la calidad de vida, ahora va a ser peor. Realmente no nos gusta escuchar lo malo que somos. En todo caso, el que no nos guste, la verdad es que tiene muy poca relación con el valor de verdad de todas estas afirmaciones. ¿Cómo funciona el argumento? Primero que nada, deberíamos abstenernos de generar miembros de una especie que causa mucho daño. Esta sería la primera premisa. Segundo, los humanos causan mucho daño. Tercero, debiéramos abstenernos de engendrar seres humanos. Es importante destacar que el punto 1 y 2 serían reglas generales. Eventualmente podrían haber excepciones, aunque, como es de esperar, Benatar nos va a decir que en realidad son muy pocas o no sean nunca. Partimos con la segunda premisa. El ser humano es dañino a sí mismo y a otros seres. Este sería un poco el lado oscuro del hombre. Primero que nada, nos denominamos nosotros mismos como Homo sapiens. Pero, como nos dice Benatar, no somos tan racionales como creemos. Hay muchísimos sesgos cognitivos, ya vimos al menos 3, y dejamos de pensar correctamente cuando nos vemos alterados por sentimientos como la ira, por ejemplo. También nos dice un poco que debiéramos pensar en cómo nos controla el marketing, sin que nos demos cuenta, y en la importancia vital que le damos a los resultados del deporte el fin de semana, por ejemplo. No parece muy acorde con estos seres racionales que creemos que somos. Por otro lado está el problema de la obediencia ciega o casi ciega a la autoridad. Todos sabemos que la humanidad ha hecho cosas terribles por seguir una figura de autoridad, pero siempre creemos que justamente nosotros no lo haríamos, nuevamente porque nos creemos más racionales que la mayoría. El ejemplo que da Benatar es simple. Pensemos en el pueblo alemán, que era de los pueblos más civilizados, digamos, en su época, y todas las atrocidades que se cometieron en base a una obediencia a la autoridad durante la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, somos por lejos la especie más destructiva del mundo, respecto a otros hombres, sea por violación, guerra, mentiras, abuso. Respecto a otros animales, de hecho matamos más de 160 billones de animales al año para consumirlo. Y para qué hablar del caso del medio ambiente. Y por otro lado, Benatar dice que tenemos el descaro de decir que todas estas cosas malas son inhumanas. Pero la verdad es que hacer daño a otras personas y a otros animales es una constante a lo largo de toda la historia de la humanidad. Puede ser inhumano en cuanto a que no es lo que queremos ver en el hombre, pero la realidad nos indica que somos constantemente inhumanos. Pasamos a la segunda premisa del argumento. Si ya llegamos a que el hombre es dañino para sí y para el resto, falta mostrar que esto es razón para abstenernos de procrear. Primero un ejemplo. Cruzar con luz roja se prohíbe por el daño potencial que puede causar. No es necesario que cada cruce genere daño para que lo prohibamos. Lo mismo aplica a esta premisa. No es necesario que todos los seres humanos generen grandes daños para abstenernos de crearlos. Por otro lado, nos pone el ejemplo. Imaginemos que hay otra especie que es tan dañina como el hombre. Lo que nos dice Benatar es que se condenaría rápidamente a los que tienen un criadero de esta especie destructiva y se les consideraría, de hecho, criminales contra la humanidad. Obviamente, en el caso del ser humano parece que se nos olvida y hacemos una pequeña excepción. Supongamos que pretendemos entonces equilibrar el bien con el mal. Aquí Benatar hace la pregunta, ¿cuánto bien se necesita para equilibrar una violación, un asesinato, un genocidio? Solo por poner un caso, ¿a cuántas personas tiene que salvar un asesino para que la suma sea positiva? Es decir, para que lo bueno de su vida supere lo malo. Probablemente el número es muchísimo mayor que 1. Esto implica que el bien hecho por los humanos tendría que ser mucho mayor que el mal que hacemos, y como lleva Benatar diciéndonos todo este tiempo, el mal que hacemos es muchísimo. Por otro lado, muchas de las cosas buenas de la humanidad son hechas en realidad por unos pocos. Pensemos, por ejemplo, en los grandes avances en materia de conocimiento y de tecnología.
En principio podrían haber excepciones, pero Benatar parece no creerlo. Y agrega que cada pareja tiene una tendencia muy alta a creer que su hijo va a ser mejor de lo que es. Nuevamente, el sesgo del optimismo. Ningún padre cree que su hijo va a cometer un asesinato, por ejemplo, pero la verdad es que en el mundo hay muchos asesinos. Tenemos que ver cómo conciliamos estas dos posiciones. Algunos comentarios finales que me parecen importantes. Como dije al comienzo, lo que me interesa de esta presentación es poner en tela de juicio, desde la filosofía, una idea moral en la que casi todos creemos intuitivamente. Esto es una de las bases históricas de la filosofía como disciplina. Es cosa de pensar en lo que fueron los diálogos socráticos. ¿Por qué solo presentar la posición de Benatar? Si elegí presentar solo esta posición es porque nos debiera llevar a plantearnos seriamente el problema, ya que hay argumentos que van contra de estas ideas morales que para nosotros son casi un supuesto a esta altura. Si hubiese planteado el problema explicándolo en menor profundidad para luego dar una solución, probablemente todos podríamos salir aquí con la conciencia más o menos tranquila y sin preocuparnos en indagar en el tema, aunque los argumentos en contra no sean especialmente buenos, por ejemplo. Creo que de buena conciencia quizás debiéramos ver cómo responder a Benatar a la hora de pensar este tema de la procreación, y esto tendría el valor positivo de que, en caso de decidirlo, tendríamos algún tipo de sustento racional para esta acción. Y quiero terminar esta presentación con una idea que quizás es muy poco académica, que sería mi posición personal, y es decir que personalmente no estoy de acuerdo con la conclusión de Benatar, pero sí me parece que la decisión de reproducir no es tomada por lo general sin la meditación previa, que es necesaria, y que además la procreación presenta muchos problemas morales que tenemos que enfrentar. Y por otro lado, la adopción es hoy en día una opción viable, en que no traemos una persona nueva sufriente al mundo, sino que esperamos por lo menos mejorar la calidad de vida de una persona que ya está sufriendo en él. Solo como dato, la tasa de adopciones a nivel mundial es del orden del 10%, y la adopción escaparía a todos estos argumentos antinatalistas de Benatar. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Ignacio. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat. Después de la segunda presentación tendremos una instancia de discusión y preguntas a los expositores, ¿ya? Ahora los dejo con Catalina Siles y su exposición El ausentismo paterno en Chile. Ya, voy a compartir pantalla un segundo. Ya, muchas gracias a Fernando por haberme invitado a este workshop sobre ética y parentalidad, a los expositores, al Instituto de Filosofía que está detrás y a la pastoral que están detrás de este proyecto, y a todos los que están presentes hoy día en esta instancia. Mi ponencia se llama Paternidad como participación, una aproximación monográfica al ausentismo paterno en Santiago de Chile. Y voy a hacer algunas prevenciones antes de empezar. Primero, bueno, mi aproximación es distinta a las que se han hecho hasta este momento. En primer lugar, porque esta es desde una perspectiva sociológica. Y lo segundo, bueno, es que lo que voy a presentar hoy día corresponde a mi proyecto de tesis doctoral, en la que estoy trabajando, que va en la mitad del camino, así que todavía estoy en una fase inicial, en pañales, podríamos decir, en la fase de proyecto, no tengo resultados empíricos todavía. Entonces lo que les voy a mostrar hoy día son sobre todo los antecedentes teóricos, los lineamientos teóricos desde los cuales voy a abordar este tema. Que yo creo que son, claro, no le voy a hablar de la metodología porque para esta audiencia puede no ser tan interesante y además tampoco tendría tiempo. Entonces eso, son los lineamientos teóricos.
a través de los cuales lo que yo he hecho hasta esta etapa es mostrar como las limitaciones que han tenido las aproximaciones al respecto y hacer mi propia propuesta de abordaje. Y bueno, voy a hacer esta presentación también sabiendo las limitaciones que tiene hacer una síntesis de un trabajo de largo aliento en 15-20 minutos, pero bueno, haremos lo que se pueda, y si hay preguntas sobre alguna arista específica, lo veremos más adelante. Ya. Entonces, esos son los contenidos y algunos antecedentes interesantes para aproximarnos a este tema son los datos de los que disponemos sobre ausentismo paterno. Entonces sabemos que según los datos del Poder Judicial chileno, un 84% de los deudores en causa de alimentos no paga la pensión fijada por el tribunal, lo que significa que un promedio de 70.000 niños, niñas y adolescentes no reciben por ley lo que les corresponde. Y que quedó muy manifiesto sobre todo ahora con el 10%, ¿cierto? Y el fenómeno de los papitos corazón. Asimismo, sabemos que durante el 2016 hubo 20.138 nacimientos con padres no comparecientes o registros sin padre reconocido, equivalentes al total de casi el 9% de las inscripciones de nacimientos de ese año. También los datos de la encuesta CACEN indican que un 20,1% de los hogares corresponden a estructuras monoparentales con jefatura femenina, es decir, que no cuentan con un padre residente, y que en los últimos años la proporción de hogares sin padre casi se ha duplicado, particularmente en las familias jóvenes y de los estratos socioeconómicos más bajos, según los datos de la encuesta Bicentenario y el PIB. Y si bien estas escuetas cifras son muestras de modos de ausencia paterna, constituyen solo la capa superficial de un fenómeno complejo que hunde sus raíces en los inicios de la historia chilena y latinoamericana hasta convertirse en un elemento fundamental de nuestra cultura. Y aún así el ausentismo paterno no ha sido objeto de mayor indagación por parte de las ciencias sociales en la región. Y si bien ha habido un creciente interés por el tema de la paternidad, y en esto siguiendo la prolífica tendencia norteamericana y europea en la materia, esta arista, es decir, el ausentismo paterno, esta arista específica permanece casi inexplorada, y por tanto el objetivo de esta investigación, de esta tesis doctoral, es contribuir al conocimiento de este fenómeno en el Chile contemporáneo. Y el asunto reviste especial interés si consideramos la aparente paradoja en la que nos encontramos, pues al mismo tiempo que hay un número creciente de hombres que desempeñan un papel activo en la crianza o quieren desempeñar un papel activo en la crianza de los hijos producto del establecimiento de un nuevo modelo de paternidad, que en realidad a veces está más en el discurso que en la práctica, pero por lo menos hay una intención, que busca una mayor cercanía e involucramiento, distanciándose del modelo tradicional, entre comillas, porque en realidad ha sido bien poco tradicional, más distante, autoritario, centrado en el rol del padre como proveedor. Existe también un número creciente de ellos que por diversos motivos se retiran o se ven alejados de la participación paterna, reproduciendo un problema que en Chile y en América Latina, como decíamos antes, tiene sus orígenes en la colonia. Entonces, se hace urgente desentrañar la naturaleza del fenómeno del ausentismo paterno, y esto implica, por un lado, y estos van a ser como los ejes centrales de mi propuesta, superar la visión dicotómica que suele predominar en esta discusión y dar cuenta de la amplia gama de formas y estilos de participación paterna que trascienden la ausencia y presencia como categorías discretas y estáticas. Y por otro lado, exige una comprensión de la participación que rescate el carácter ontológico de la paternidad, y reducir a meras funciones o conductas predefinidas y que puedan ser abordadas con criterios de medición, evaluación y rehabilitación. Entonces se trata de superar esas dos visiones. Entonces la gran pregunta de investigación es eso: ¿cómo se redefine el problema del ausentismo paterno en el escenario chileno contemporáneo? Los objetivos que voy a repasar muy brevemente son explorar los antecedentes históricos que permitan comprender cómo y por qué el ausentismo paterno se establece como elemento estructural de la identidad chilena y latinoamericana hasta la actualidad, examinando su evolución en el tiempo, o sea que no es posible comprender el fenómeno actual si no
profundizamos en estos antecedentes. Analizar cómo se rearticula el fenómeno del ausentismo paterno en el contexto chileno actual, dado los cambios en las configuraciones familiares, los nuevos modelos de paternidad establecidos y el escenario cultural y social contemporáneo. Tercero, proponer un nuevo marco epistemológico para abordar las categorías de ausencia y presencia paterna que permita superar la visión dicotómica, estática y reduccionista de estos fenómenos y dar cuenta de la complejidad, heterogeneidad y dinamismo de las relaciones paterno-filiales. Estos son más metodológicos, pero igual relevar la perspectiva del padre en la investigación social sobre la participación paterna, sin perder de vista la dimensión relacional y contextual en la que se despliegan sus trayectorias, y abordar desde un enfoque metodológico cualitativo. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes teóricos y las principales limitaciones que yo pude identificar en esto? Y lo primero que yo hice fue hacer una aproximación histórica al fenómeno del ausentismo paterno, que como dije antes, se ha convertido en un elemento esencial del sustrato cultural latinoamericano y chileno. Hay algunas citas que pueden ser de interés, pero lo que me interesaba destacar, aunque no es una tesis histórica, sino que es una tesis sociológica, como dije antes, me interesaba establecer como el hilo evolutivo, ¿verdad?, de este fenómeno, que si bien hoy día, claro, uno podría observar una cierta continuidad, hoy día, de todas maneras, el fenómeno responde a otras causalidades, tiene otros mecanismos de funcionamiento, y claro, hay una continuidad, pero es un fenómeno distinto y por tanto me parece que es importante evaluarlo en su propia singularidad. Pero es interesante porque en esta, si bien la aproximación paterna, o sea, si uno mira a los antecedentes históricos, uno puede ver esos elementos de continuidad, por ejemplo, el carácter matrifocal que ha tenido la familia a lo largo de la historia chilena, como también el ausentismo guarda cierta relación con la informalidad de los vínculos de parentesco que también han caracterizado la familia chilena, y también con otros elementos estructurales en ese entonces, como que tenían que ver con la legislación de esa época y que se tradujeron en fenómenos como la ilegitimidad y el guachismo, ¿verdad?, que fueron elementos centrales para comprender lo que fue el ausentismo paterno en esa época. Tanto en esas investigaciones el padre aparece como una figura residual de la relación materno-filial. O sea, su ausencia no solo se proyecta en términos temáticos, sino también narrativos. No conocemos nada sobre la perspectiva paterna sobre este tema, sino que la investigación se centraba en dos polos, ¿verdad? La matrifocalidad, dando cuenta de la preponderancia de la figura femenina, particularmente en su condición de madre, como punto de referencia en la construcción de la identidad y el etos mestizo, en desmedro de la figura masculina, y también, y por otro lado, desde la perspectiva de los hijos por medio del estudio de la ilegitimidad y del fenómeno del guachismo. Y como estos mecanismos, estas distintas configuraciones del vínculo paterno se expresaron en distintas formas de ausencia y presencia que sirvieron como mecanismo para la reproducción de jerarquías y desigualdades sociales de género, raza, clase en la historia latinoamericana en general y chilena en particular. Entonces, el fenómeno latinoamericano que ha representado bajo este estereotipo, ¿verdad?, la figura del macho como estereotipo de la masculinidad hegemónica, y solo aparece desde la óptica del abandono y de la violencia. Y bueno, hay investigaciones sobre la época colonial, sobre los inicios de nuestra historia republicana, pero después hay un vacío en la investigación posterior sobre el tema, además de, como les decía, de esta ausencia de la perspectiva paterna en la investigación. Y bueno, y esta ausencia de la investigación se alarga hasta la actualidad, y a esa pregunta me interesa responder. Mi hipótesis principal o el problema fundamental que yo pude identificar en la literatura respecto al ausentismo paterno, chilena, latinoamericana, como de otras latitudes, es que
Es que la comprensión del ausentismo paterno es que se asumió una visión reduccionista sobre la situación del padre en la vida de sus hijos, que se expresa en la dicotomía ausencia-presencia como variables simples y discretas, ¿cierto? El padre está ausente o presente, así como si fueran como dos cajones separados, y no da cuenta entonces de la complejidad, la heterogeneidad y el dinamismo de las relaciones paterno-filiales. Esta reducción puede englobarse fundamentalmente en tres aspectos que yo defino como la dimensión residencial, que vamos a ver ahora, la dimensión genealógica y la dimensión funcional. La primera es la dimensión residencial, que guarda relación con que en el discurso público se ha tendido a equiparar al padre ausente con el padre no residente. O sea, se equipara al padre no residente con el padre ausente, muy bien. Esto tiene que ver con que las encuestas y otro tipo de indicadores familiares, a través de las cuales se estudia y se hacen políticas públicas, ¿verdad?, en Chile, no solo en Chile, ¿no?, en otras partes también, se restringen a la estructura del hogar, o sea, al techo común, digamos, y dejan de lado información valiosa sobre otros miembros, en este caso padres, por ejemplo, no residentes, y entonces dejan de lado también la enorme diversidad de experiencias en las relaciones entre padres e hijos, que no comparten un techo común. Esto tiene que ver entonces con esta predominancia, la perspectiva de la estructura del hogar, y viene sobre todo desde el estudio de Laslet, que va a imponer como esta categoría en general en las aproximaciones en el estudio de la familia, que identifican entonces la familia con el hogar, o sea, con los miembros correspondientes. Pero esta unidad analítica entonces deja de lado otras dimensiones del parentesco que a mí me interesa rescatar, y que pongo ahí, ¿verdad?, la necesidad de rescatar la dimensión relacional de los vínculos de parentesco, más allá de si comparten un techo común o no. ¿Y por qué este reduccionismo es importante? Sobre todo porque si consideramos que alrededor del 30% de los hogares chilenos son de estructura monoparental con jefatura femenina, lo más simple y rápido, digamos, pero obviamente ineficaz y no nos ayuda a comprender el fenómeno. Es decir, bueno, son hogares donde no hay padre. Y esto no necesariamente es así. Puede ser en algunos casos que sí sea así, efectivamente no haya una figura paterna, pero en muchos casos sí la hay, solo que no comparten un techo común, pero sí mantienen como una relación, que dependerá en cada caso, con sus hijos e hijas. ¿Sí? Y es importante ver cómo funcionan estas relaciones, los beneficios o perjuicios que esto pueda suponer, ¿verdad? Y las distintas necesidades. Entonces estos datos no son conclusivos sobre la inexistencia de las relaciones paternales y por tanto hay que rescatar la dimensión relacional de estos vínculos e ir más allá de esta unidad analítica. El segundo reduccionismo que pude hallar en esta literatura es la reducción a la dimensión genealógica de la paternidad. Es decir, equiparar la ausencia del progenitor con ausencia paterna, dejando de lado otras formas o vínculos de paternidad que no corresponden precisamente al vínculo biológico. Entonces eso, al excluir otras figuras masculinas en esta ecuación, se contradice con la evidencia empírica al respecto, donde se hace patente que la categoría de padre cubre un diverso y complicado grupo de hombres en la familia, que en la práctica cotidiana ejercen esa paternidad. Y por tanto, la literatura al respecto distingue entre estas dos dimensiones, la paternidad biológica y social, que no necesariamente y no siempre coinciden. Entonces, la paternidad social hace referencia a aquellos hombres que, aun cuando no son los progenitores de sus hijos o hijas, mantienen un vínculo afectivo, cognitivo y práctico con ellos, ejerciendo los roles, actividades y deberes y responsabilidades que se esperan de un padre. Entonces, y habiendo identificado esta reducción, lo que yo busco es complejizar la definición de paternidad, rescatando la dimensión performativa, ¿verdad?, que se va haciendo en la práctica, que se va actualizando en el tiempo, y que hace la paternidad social. Pero al mismo tiempo no profundizar en la comprensión del papel que juega el vínculo biológico, a propósito de la presentación de ayer de Camila,
que no puede ser desconocido y creo que tiene su importancia y quiero verificar eso en términos empíricos, ¿sí? Que yo creo que tiene más importancia de la que a veces somos conscientes o queremos emitir en la discusión pública, y para eso me apoyo mucho en Pedro Morandé y en Shapiro. ¿Sí? Y por último, en tercer lugar, la tercera reducción tiene que ver con que si bien la distinción entre ausencia y paterna desde la perspectiva del involucramiento por parte de la sociología norteamericana y la sociología, perdón, psicología social, que tiene que ver con la predominancia de la perspectiva del involucramiento o involvement, que fue este concepto fue utilizado por primera vez por Lamplek, Charnon y Lavin en 1987, y después ha tenido, como que este modelo ha tenido distintas variaciones. Y puede ser útil para conocer algunos aspectos prácticos del ejercicio de la paternidad y la multiplicidad de formas que adopta. El problema es que esta perspectiva tiende a reducir a la paternidad a una serie de acciones, una serie de cualidades predefinidas y estandarizadas en distintos ámbitos, según, digamos, la investigación, en distintos ámbitos definidas por los investigadores, que puedan ser medidas y comparadas. Entonces, la paternidad desde este enfoque epistemológico estaría definida solamente por su carácter funcional, y la presencia o ausencia del padre podría ser evaluada y catalogada a través de la medición del cumplimiento de determinados roles, dejando de lado la vivencia de la paternidad como fenómeno total, y que, a mi juicio, bueno, en el juicio de otros autores que sigo, desborda la eficacia del cumplimiento de estos requisitos, pues pertenece al ámbito constitutivo de la persona, como bien decía ayer Fernando en su exposición. ¿Sí? O sea, lo que yo quiero rescatar es justamente el carácter ontológico de la paternidad. Entonces eso, el problema es reducir la paternidad a una serie de acciones y cualidades predefinidas y estandarizadas por las investigaciones, y además el problema es que este modelo, este conjunto de características que puede establecer un modelo predefinido, esconde un fuerte contenido normativo externo, el que definen los investigadores, en el que se plasma un modelo de paternidad positiva, muchas veces rígido y etnocéntrico, que no logra captar las ambigüedades, contradicciones y especificidades. Dado esto, entonces, dado estas limitaciones, ¿verdad?, que yo englobo en estas tres dimensiones, mi propuesta es la siguiente, ¿verdad? Tiene distintos puntos. Lo primero es proponer, como decían los objetivos, un nuevo marco epistemológico, ¿sí? Y es cambiar el concepto y el modelo de involucramiento por participación, ¿no? Y que parecen, claro, sinónimos, pero en realidad hacen referencia a aspectos distintos, ¿sí? Entonces, mi intención es ofrecer una reformulación del concepto de presencia y por lo tanto de ausencia a partir del enfoque aportado por nuevas corrientes de la antropología del parentesco y la sociología de la cultura. Y entonces, a través de la reformulación, busco comprender la presencia como participación, rescatando la dimensión ontológica de la paternidad, en cuanto a relación primordial en la ontogénesis personal de cada individuo. O sea, en el fondo, como la paternidad implica ser parte de la existencia del otro, o sea, constituye a la persona en cuanto tal, o sea, no solo se reduce a una serie de roles o funciones que pueden variar, digamos, de caso a caso, cultura a cultura, sociedad a sociedad, sino que la paternidad involucra la totalidad de la persona, la totalidad de la relación, y de alguna manera Salins usa para definir el parentesco, y también se podría aplicar para el caso concreto de la paternidad, habla de mutuality of being, o sea, la mutualidad de ser. En esta relación es mucho más de una relación funcional, sino que, aunque es asimétrica, esa relación nos constituye como persona, ¿no? O sea, el otro afecta al otro, cada uno afecta al otro en términos existenciales, aunque en el caso de la paternidad sea de modo asimétrico.
Y este concepto de participación está muy relacionado con el concepto de responsabilidad. O sea, no se trata, la paternidad no es un estado estático, digamos, un vínculo estático que aparece, por ejemplo, con el nacimiento, con la procreación, sino que se va actualizando. Esta mutuality of being, ¿verdad? Tiene como momento inicial, tal vez, en la mayoría de los casos, la procreación, ¿verdad? Pero es un vínculo, es una relación existencial que se va actualizando a lo largo de las trayectorias virtuales y, por tanto, la responsabilidad por el otro, el asumir al otro, tiene un lugar importante en esta relación. Es algo también sobre lo que quiero indagar en mi investigación. Entonces eso, podría decirse que la paternidad está definida por la relación entre padre e hijo, que tiene su origen en el acto procreativo, pero que no se constriñe a él, puesto que el hecho generativo es un suceso primordial del proceso de ontogénesis personal, o sea, de la constitución de la persona, pero no alcanza a sostener el vínculo que debe ser actualizado o enactado continuamente a lo largo de la vida a través de la participación en la existencia del otro, o sea, en hacerse responsable, sobre todo en el caso de la paternidad, por el otro. Por otro lado, me interesa observar la paternidad como un complejo de relaciones, o sea, la paternidad no es una unidad aislada, y eso también es una falla en general de la investigación sobre la paternidad, que se enfoca solo en la perspectiva paterna, en la figura paterna, cuando en realidad, por ejemplo, no existe la paternidad sin la maternidad, o sea, o no es posible comprender la paternidad sin la maternidad, o al mismo tiempo con la paternidad sin la afiliación, o con otro tipo de relaciones familiares o no familiares. Entonces, como le dice Donati, por ejemplo, para comprender la familia, más que observar individuos, se deben observar relaciones. La paternidad está inserta y se articula en una constelación de relaciones que son fundamentales para comprenderla. Me interesa también indagar en la intersección que hay entre paternidad y género, sabiendo que, como dice varios autores ahí señalados, el género se construye a través de la parentalidad y viceversa. Me interesa indagar cómo se produce y reproduce la diferenciación en las trayectorias y formas de participación entre padres y madres, que ha sido y sigue siendo muy distinta. ¿Por qué se produce esa diferenciación? ¿Cuáles son los fundamentos? Entendiendo el género como una categoría multinivel en el que confluyen elementos biológicos y culturales y que se configura tanto a nivel individual como estructural. Y también, bueno, la importancia del género es porque, en este caso, en el caso del ausentismo paterno, porque en realidad parece ser un fenómeno, un problema, que se da sobre todo en el caso de las relaciones paternales y no maternales. Entonces, me interesa saber también por qué se produce eso, o sea, cuál es el componente de género que podría explicar esa diferenciación en este fenómeno concreto. En cuarto lugar, me interesa rescatar la paternidad como un fenómeno encarnado, explorando de qué manera el cuerpo, es decir, la presencia física, la relación física afecta a las distintas formas de participación paterna. Creo que este es un aspecto que muchas veces pasa desapercibido en la investigación. Sobre todo, bueno, considerando esto en el caso del ausentismo paterno, las distintas formas que puede adquirir el ausentismo paterno o la misma presencia paterna, bueno, qué papel juega la presencia, la distancia física en las relaciones paterno-filiales. Y finalmente entender que la paternidad es un proceso, o sea que muchas veces, claro, la investigación suele enfocarse en un momento, digamos, en un momento concreto de la paternidad y sacar conclusiones apresuradas, porque puede ser que en un determinado momento las trayectorias familiares no esté el padre, por ejemplo, puede haberlo estado antes o puede estarlo después. En el fondo, lo que quiero decir es que esas relaciones evolucionan, esas formas de participación evolucionan con el tiempo y es importante, entonces, reconstruir esas trayectorias. La paternidad no es un momento estático definitivo, sino que se despliega a lo largo de la vida de las personas de forma dinámica
y producto de una compleja imbricación de diversos elementos que se despliegan en una variedad de dominios. O sea, en el fondo va a depender mucho del contexto y las circunstancias individuales de las personas en distintos ámbitos. Eso con los, respecto a los antecedentes y lo que les quería exponer hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias también a Juan Ignacio. Yo quisiera ahora, bueno, recoger algunas de las preguntas que están en el chat. Antes de eso, quisiera, en primer lugar, agradecer la disposición, agradecer la asistencia, y si por favor pueden llenar el formulario que está ahí para que nos den al instituto, nos den feedback respecto de las actividades que estamos realizando, ¿ya? Y como organizador del evento, la verdad es que yo lo agradecería bastante, así que porfa, llenen el formulario, ¿ya? Bueno, yo quisiera comenzar con Catalina. No sé si te parece que reúna, no sé, 3 preguntas, y para poder después discutirla. Perfecto. Ya, la primera es que uno de los temas que había quedado pendiente la sesión anterior, que es de algún modo, ¿de qué manera, esta sería la primera pregunta, cómo caracterizarías la diferencia moral entre paternidad y maternidad? ¿Ya? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, que claro, quizás es un poco amplia, digamos. La segunda pregunta la planteaba Nicolás en el chat. ¿Cómo se instala el tema, o cómo, de algún modo, desde tu aproximación, se abordaría el tema de la homoparentalidad? ¿No? Esa sería la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es la relativa a la normatividad social que hay respecto de la paternidad. Y ahí tú mencionaste que claro, que en la colonia, el Gañán, me parece, no recuerdo bien los conceptos, claro, la paternidad era un accidente, ya no era una cosa, y probablemente eso haya sido de algún modo una suerte de norma social, ¿ya? De algún modo se esperaba, o el contexto social en el que él se desenvolvía, esperaba que él no se hiciera cargo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se manifiesta hoy la normatividad social respecto de la paternidad? Esas son las 3 preguntas. No. La primera pregunta es trampa porque te la hice yo. Yo, claro, mi aproximación no es tan normativa en ese sentido. Claro, yo no me aproximo desde la ética ni desde la filosofía moral, sino que más bien es una aproximación empírica. Me interesa ver cómo lo perciben y lo experimentan los sujetos sociales, ¿verdad? Claro, entonces no me atrevería a hacer una valoración moral, pero yo creo que sí hay como elementos estructurales que se han ido posicionando, digamos, desde hace mucho tiempo, y que han puesto como la responsabilidad de las relaciones familiares, sobre todo la responsabilidad de la parentalidad, principalmente en la madre. Hace una semana Oscar Contardo lo ponía en una columna que pasó muy desapercibida a propósito del caso de Ámbar Cornejo, ¿verdad? Decía, nadie se pregunta, o sea, todo el mundo indaga y culpaba, y tal vez con razón, digamos, o sea, de hecho después se probó que había tenido parte en el crimen a la madre, digamos, y que cómo había permitido, digamos, que su pareja llegara a tener esa cercanía, cómo no se dio cuenta de la desaparición. Bueno, al final estaba involucrada, pero en el fondo todo el mundo muy centrado, digamos, en ella,
Y sobre el padre, decía Oscar Contardo, bueno, tenemos el dato de que vivía en Antofagasta y mandaba 130.000 pesos mensuales, y con eso ya nos parecía, digamos, que había cumplido. O sea, entonces decía, en un país de paternidades fantasmales, la paternidad parece ser un asunto de poca exigencia, y en cambio a la maternidad se le exige heroísmo. Y eso que digamos, se trae desde los tiempos de la colonia, como señalaba, por ejemplo, Pedro Morandé, o Sonia Montesino, o Gabriel Salazar, digamos, cuando dice eso, la paternidad es como un accidente en la vida de las personas. Bueno, en la vida de muchos hombres, habla del peor Gañán, pero también, obviamente, esto afectaba otros estratos sociales, se ha ido reproduciendo de distintas formas y bajo distintos mecanismos hasta la actualidad. Entonces eso, se le carga mucho la mano en las exigencias morales de la maternidad. La mujer misma se recarga la mano, y en cambio al padre se le exige muy poco, y cuando incluso, a veces es divertido, cuando hace lo que le corresponde es visto como un ser extraordinario, ¿cierto? A mí siempre me pasa que mi marido, por ejemplo, cuando sale con mi guagua al parque, al supermercado, donde sea, la gente lo mira, pero así, o sea, va al supermercado y toda la gente, sobre todo las viejas, se lo miran en el pasillo impresionadas de este excelente padre, y todo el mundo, cada vez que le cambia el pañal, comenta lo excelente padre que es, y lo es, por cierto. Pero si yo le cambio el pañal a mi guagua, nadie me mira, nadie me felicita, nadie encuentra que soy una excelente madre, sino que solamente hago lo que me corresponde. ¿Sí? Es una forma, entonces, como las distintas exigencias y dimensiones éticas que ha tenido la paternidad y la maternidad, y yo no he indagado, y no es mi área, digamos, sobre los fundamentos así más metafísicos que pueda tener eso, pero sí creo, digamos, que hay un problema ahí, hay una injusticia en esa valoración. Sobre la homoparentalidad, es un tema que la verdad que no he trabajado. No tengo sobre todo como yo, como mis reflexiones son sobre todo basadas en la experiencia empírica, no podría dar como una opinión muy certera al respecto, pero sin duda es un fenómeno que existe y que hay que estudiar para ver eso, cuáles son las características que supone, cuáles son las características de la paternidad homoparental, qué implicancias tiene eso en relación con los hijos, y ver también la evidencia internacional que puede haber al respecto, y que todavía, como es un fenómeno reciente, todavía los hallazgos empíricos son recientes también. Y ver eso, efectivamente, y por eso me interesa estudiar también la paternidad en su relación de género, o sea, si hay una diferencia real y sustantiva entre la paternidad y la maternidad, también, digamos, interesante verlo en términos no solo sociológicos, sino filosóficos, para ver, bueno, las implicancias que puede o no puede tener la diferenciación de género, o sea, la biparentalidad en el desarrollo y en el bienestar de los hijos. Yo creo que esa es una pregunta pendiente que tiene obviamente su dimensión filosófica y también empírica. O sea, si la diferencia es solo cultural, por ejemplo, en los roles, o en esta dimensión más ontológica, ¿verdad?, en la constitución de la persona, que puede tener lo femenino y lo masculino, o si son indiferentes para el desarrollo de los niños. Ahí hay una interrogante, una gran interrogante, digamos, que yo no podría responder, digamos, porque no me dedicaba al tema. Me falta una pregunta que ya se me olvidó. No, yo creo que las respondiste las dos, o sea, las tres, digamos, porque, claro, yo te preguntaba por la normatividad social, y ahí me parece que queda bastante claro que hay una normatividad social muy poco exigente respecto a la paternidad, y que de algún modo también esto implica una suerte de este problema que tú estás haciendo ver en la investigación, ¿ya? Y que efectivamente yo creo que lo que queda pendiente
y esto yo creo que se vincula con la otra pregunta, la pregunta respecto, por ejemplo, de la homoparentalidad con el tema de la diferencia moral entre la maternidad y la paternidad. Efectivamente, y ahí yo creo que me parece súper bueno que lo haya planteado Nicolás, ¿ya? De algún modo, la respuesta a esa pregunta va a estar, o va a depender en cierto modo, creo yo. Bueno, yo soy moderador, pero también me tomo la libertad de comentar un poco las respuestas. Espero que no le moleste a nadie. Em, claro, en el fondo, si hay un rol, digamos, particular del padre y de la madre en el bienestar de los hijos, eso podría tener alguna consecuencia respecto de la dimensión moral de la homoparentalidad, ¿ya? Ahora, yo, al igual que tú, también, o sea, no, la verdad es que tampoco tengo una respuesta clara, al menos desde esta perspectiva, pero sí tendo a pensar, no algo definitivo respecto de la homoparentalidad, pero sí algo respecto de la importancia de, o sea, la diferencia moral entre la paternidad y la maternidad, ¿ya? Yo veo efectivamente esa diferencia, y probablemente el problema radica en la otra pregunta, digo, en el fondo, ¿cuál exigente es de algún modo la sociedad respecto de estos roles, ¿ya? Y cuál desigual es la exigencia social respecto a estos roles, ¿ya? Es decir, la exigencia, la gran exigencia a la madre versus la poca exigencia al padre, ¿ya? Muchas gracias, Catalina. Hay otras preguntas más en todo caso, pero ahora voy a pasar a Juan Ignacio, que hay otras preguntas que yo creo que están más bien dirigidas a Catalina, por eso no las he leído todavía, ¿ya? Mi pregunta, bueno, son dos preguntas. ¿Qué te parecen los argumentos de Bentham? ¿Ya? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué concepción del valor de la persona humana tiene Bentham? ¿Ya? Y ¿qué tipo de premisa? Bueno, estas son tres preguntas, pero la segunda es parecida a la tercera. ¿Qué tipo de premisas debe tener un antinatalista? ¿Qué tipo de premisas éticas? ¿Ya? Esto está vinculado con la segunda pregunta, en el fondo, ¿cómo concibe el valor moral de la persona el antinatalista? Perfecto. Primero, como comentario, pedir perdón porque me largué a presentar y vi que en el chat decían, oye, está en modo moderador y oye, tenía apagada la cámara. No era la idea, así que perdón por eso. Y respecto a la pregunta, la primera es, ¿qué me parecen los argumentos de Benatar? ¿Ya? Durante la presentación fueron principalmente tres, que sería este primero de la asimetría, el de la tabla, el de la calidad de vida y el de la misantropía. Respecto a la asimetría, me pasa un poco algo que menciona Benatar. Dice, bueno, esto en principio nos puede parecer un buen argumento hasta que vemos las consecuencias, y una vez que vemos las consecuencias tratamos de negarlo, pero es difícil negarlo y al mismo tiempo explicar, por ejemplo, los tres ejemplos que mencioné. Esta idea de, por ejemplo, parece que yo no debiera procrear si es que mi hijo va a tener una vida probablemente infeliz, pero tampoco creemos que tengamos obligación de tener hijos por el hecho de que creamos que van a ser felices. Entonces, ese sería como mi primer punto. Me parece que explica bien los casos que nos presenta y de momento no sabría decir otra forma de explicar esos mismos tres casos por lo menos. Y si llegamos a tener una forma de explicarlo, además tenemos que ver qué otro tipo de consecuencias salen de esa explicación. El segundo y el tercero, que serían el de la calidad de vida y el de la misantropía, me parece que la mayoría de las cosas que dice tiene un buen punto, y la gran crítica que uno le haría a Benatar después de la presentación es decir, chuta, nos mostraste todo lo malo que encontraste del ser humano, qué es lo bueno y cuál es la comparación entre los dos. En ese sentido diría que lo que dice puede tener un valor de verdad, o sea, probablemente es cierto, pero hay que balancearlo un poco con lo bueno, que es lo que se deja, en el fondo, atrás del telón durante toda la presentación. Respecto a la segunda pregunta de qué concepción del valor de la persona tiene y las premisas éticas que están por atrás, en principio diría que él valoraría a la persona en base a
esencialmente su felicidad. Lo hemos mencionado en varias presentaciones, pero en el caso de la paternalidad, muchas veces nos enfocamos en la situación del padre, y lo que trata de hacer Benatar siempre es ver cómo va a ser la vida del hijo. Y en base a si esta vida es feliz o no, no necesariamente desde el punto de vista subjetivo, ya vimos este problema de los sesgos, habría que medir qué tanto valor tiene esa persona finalmente. Yo creo que por ese lado iría un poco más hacia un utilitarismo, por ejemplo. Es decir, como si la suma de lo bueno y lo malo te da positivo, entonces tiene un valor, y si no, no. El hecho de que sea una persona, comparando por ejemplo con un animal, en principio me parece que no le hace demasiada diferencia. En todo caso, algo que mencioné, sobre todo en los primeros comentarios, estos comentarios como de, ay, ¿por qué no mato a todo el resto y me suicido? Cosas de ese estilo. Benatar dice efectivamente que no podemos porque estamos pasando a llevar ciertos derechos humanos. O sea, independiente de hablar de utilitarismo, cree en una especie de derecho humano, solo que dice que estos derechos, si tenemos algo así como un derecho a la felicidad o algo así, simplemente no se está cumpliendo. O sea, creo que podemos tomar el antinatalismo desde conceptos éticos distintos, pero la crítica probablemente va a ser la misma. Ya, esto es todo lo malo, probablemente es malo dentro de cualquier sistema ético, pero tenemos que ver cómo lo balanceamos con lo bueno. Y creo que esas eran las dos preguntas. Sí. Perfecto, ahí, a ver, ahí, claro, ahí, tú mencionas que Benatar habla tú hablas, claro, de los derechos humanos, pero en el fondo, ¿qué tipo de fundamentación de esos derechos humanos tendría si eventualmente él no le reconoce de algún modo una suerte de valor intrínseco a la persona? Es decir, de algún modo, si nosotros le reconocemos un valor intrínseco a la persona, mi impresión, no sé qué piensas tú, cambiaría de algún modo, cambiaría la conclusión. Es decir, parecería ser que ese es un criterio importante. O sea, en el fondo, si la persona tiene un valor intrínseco, bueno, de algún modo, o sea, su existencia siempre es buena, digamos, ¿ya? Y bajo una cierta concepción de los derechos humanos, necesariamente la persona tiene este valor, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de... Claro, ¿en qué crees tú que fundamentaría esos derechos humanos, creo, Benatar? Bueno, y todos los que de algún modo están en esta línea, digamos, podríamos decir, más cercana al utilitarismo. Claro, o sea, por lo que tengo entendido, generalmente cuando se trata de defender algo así como un derecho humano desde el utilitarismo, se presenta como una regla general. Por ejemplo, yo tengo el derecho a educación porque creemos que en la gran mayoría de los casos la educación va a terminar siendo positiva desde el utilitarista. Una sociedad que tiene educación para todos probablemente va a tener gente más feliz, si es que eso es lo que estamos tratando de sumar dentro del utilitarismo, y como regla general tendríamos este derecho a la educación. No implica que en todos los casos la educación sea algo bueno, como en cada persona particular, pero ahí volvemos un poco al caso de la luz roja, pero al revés. En el fondo puedo establecer una regla general que no aplique a todos los casos específicos, pero dado que aplica también al caso general, lo ponemos como una regla. Y tengo entendido que así es como se defienden normalmente los derechos en el utilitarismo. Y hay derechos entre comillas porque es derecho solo si es que aumenta la utilidad total, el beneficio, como queramos medirlo. Claro. Pero sí el derecho es distinto al derecho humano como lo entendemos normalmente, de universal, que no se puede saltar nunca, que es intrínseco a la persona. Claro. Sería una regla general útil. Perfecto. Muchas gracias, Juan Ignacio. Bueno, reiterar el que puedan llenar el formulario para evaluar la actividad. Y voy a terminar con dos preguntas que hace Pilar. Cualquiera de los dos puede responder, ¿ya? Me imagino que la primera está más dirigida a Catalina. Con guachismo se refiere a los hijos abandonados por el padre o a los hijos productos de violaciones, por ejemplo, de parte de patrones a las mujeres de servicio. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, si no se entiende la paternidad sin maternidad, ¿en qué lugar quedan los humanos producto de vientre de alquiler, en los casos en el que el bebé será criado sin madre? ¿En qué lugar queda esta situación? ¿En qué a priori no existirá la madre desde el punto de vista ético? Ya.
La primera pregunta, nada, a los guachos, digamos, el fenómeno del guachismo en términos sociológicos se refiere al fenómeno de todos aquellos niños que no eran reconocidos en general por el padre, pero también podría ser por la madre o por ambos, digamos. Los que no eran reconocidos, esos eran los... Y que podían ser resultado de distintos tipos de uniones, podía ser violaciones, o relaciones esporádicas, en estratos sociales populares, o no, digamos, pero eso, hace referencia a ese fenómeno, a los hijos que sobre todo en la época hasta el pasado, ¿no? O sea, bastante reciente, digamos, en que se terminó con esa... con la distinción de los ilegítimos y ilegítimos, pero en el fondo es eso, los guachos eran los hijos que no eran reconocidos por alguno de sus progenitores. Y sobre si no se entiende, no es que yo no me refiero a cada caso específico, o sea, en el fondo no es que si no hay madre o no hay padre, entonces no se pueda entender al otro, o sea, si no hay madre, entonces no existe el padre, no pueda comprenderse, sino que las formas que va a adquirir la paternidad o la maternidad, digamos, cualquiera de los dos, va a estar configurada, va a estar informada por ese otro, digamos. O sea, por ejemplo, si no hubiera madre, qué sé yo, por la situación que sea, probablemente esa paternidad va a adquirir características distintas, no sé si buena, o sea, peor o mejor, digamos, yo no lo veo solamente en términos normativos, sino cómo se configura socialmente esa paternidad, o sea, que las formas que va a adquirir van a depender de la maternidad. Así como lo que decíamos antes en términos sociales, como si la responsabilidad se ha centrado preponderantemente en la figura de la madre, eso ha tenido como correlato que la paternidad sea un asunto de pocas exigencias. En eso me refiero a que una configura o influye en cómo se constituye la otra. Perfecto. Claro, a ver, un comentario simplemente. Claro, en el fondo, cuando uno baja, o no sé si esta es la idea que está detrás, digamos, cuando uno baja las exigencias de la paternidad, suben las exigencias de la maternidad a nivel de la normatividad social. Por ejemplo. Perfecto. O si uno, por ejemplo, cree que hoy día, ¿verdad?, se está discutiendo mucho, o sea, claro, que a la maternidad le corresponde más el ámbito doméstico y el cuidado primordial de los hijos, y eso puede tener como correlato que la paternidad más bien se refiere al ámbito de proveedor, por ejemplo. En ese sentido, que cómo se entienda la una y cómo se experimente una va a afectar el modo en que se entienda y se experimente la otra. A eso quería referir. Perfecto. Muchas gracias, Catalina, y muchas gracias a Juan Ignacio. Ya estamos en la hora. Quisiera nuevamente agradecer su presencia, sus comentarios, su asistencia, agradecer a los expositores, agradecer a Extensión del Instituto de Filosofía por gestionar este workshop, por organizar este workshop, a la pastoral también por el financiamiento del proyecto. Y nuevamente, muchas gracias a todos por asistir, por sus preguntas, por su interés, y nos veremos probablemente en una próxima actividad. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.